La palabra de Dios es fiel. ¿Cuántos sabemos, hermanos? Y si es fiel, debemos de creerla, ¿verdad? Gloria sea nuestro Dios. Capítulo 5 del Evangelio según San Marcos describe tres milagros diferentes, ¿verdad? Vamos a estudiar el último de estos milagros descritos en este capítulo. El primero de los milagros habla acerca del endemoniado liberado por el Señor. Luego aparece, hermano, dos milagros más de sanidad, ¿verdad? En los cuales se denota, hermano, una sola... hay un ingrediente en ellos de parte de los receptores del milagro. ¿Cuál es? La disposición de buscar al Señor en momentos de necesidad y la fe de saber de que Dios puede obrar a favor de ellos. En el capítulo 5, hermanos, vemos cómo un hombre que, aunque tenía quizás una posición, era un hombre de autoridad, que tenía a cargo una responsabilidad dentro de las sinagogas, entendió que nadie más podía ayudarle sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Y por ello, hermanos, tomó la decisión de buscarlo a Él y confiar su vida en Él, como usted y yo en esta tarde. Estamos aquí no por una obligación, no para que nos vean los demás, sino porque hemos entendido de que Dios puede ayudar a nuestra vida. Esa es la única razón por la que estamos aquí. ¿Cuántos creemos que Dios nos puede ayudar en verdad, hermano? Esa debe ser la razón principal. Nuestra fe y nuestra confianza debe estar puesta en Dios, en su fidelidad. Y nuestra fe, hermano, no debe de ser en ningún momento debilitada ni menguada por aquellos que no tienen la misma fe de nosotros, por aquellos que no confían en Dios como nosotros lo confiamos. Nosotros debemos de saber, hermanos, que en verdad nuestro compromiso, nuestra comunión es con Dios, que nuestra confianza es con Él, a pesar de cómo estén las situaciones. No nos debe de interesar lo que los demás digan. ¿Por qué? Porque a mí me debe de interesar que el Dios Todopoderoso pone atención a mis necesidades y Él tendrá de mi misericordia. Eso es lo que vemos aquí. Muchas veces, hermanos, como en el capítulo 5 se describe un milagro, que agotamos todas las alternativas habidas y por haber para buscar a Dios. Al tiempo de hoy es igual. La gente, para ellos, la última alternativa, ¿quién es, hermano? Es Dios. Pero en realidad, cuando nosotros conocemos que la palabra de Dios decreta el poder de Dios, que allí se manifiesta cómo es que Dios hace milagros, debemos de entender que no es la última alternativa del Señor, sino que debe de ser siempre la primera. Siempre debe de ser la primera. ¿Por qué? Él nos dio la vida. ¿Por qué? Él conoce todo. ¿Por qué? Él tiene el poder para ayudarnos. Pero lastimosamente el hombre no comprende esas cosas. La última alternativa es Dios. Muchas veces el hombre viene a buscar a Dios porque ya se acabó el dinero, porque ya no tiene cómo, porque ya le dijeron los médicos que no tiene sanidad. Hasta entonces la gente viene a buscar de Dios. Mas sin embargo, en nosotros no debe de ser así. La fe de cada uno de los creyentes debe de estar bien fundamentada en que Dios sí tiene poder para sacarnos adelante sin necesidad de llegar a los extremos para probar eso. Estos dos milagros que aparecen aquí fueron los extremos. El de la mujer, hermano, que se relata allí, buscó al Señor hasta que se le había acabado el dinero. Hasta que ya no tenía cómo. Si usted lo lee, capítulo 5, versículo 21, dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está, ¿cómo dice, hermano? Agonizando. En los momentos más difíciles de la vida, la gente mira a Dios. No es de admirarse, en la Biblia está descrito. Usted y yo, gracias a Dios que estamos aquí. ¿Cuántos tenemos necesidad, hermano? Pero verdad que no estamos aquí porque tengamos esa necesidad. Estamos aquí porque hemos reconocido que Dios es el que tiene el control de toda nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? No porque sea nuestra última alternativa. Jairo se dio cuenta que su hija, ¿cómo estaba? En lo último ya. Pero vean lo que sigue, versículo 23. Ven y pon las manos sobre ella para que
sea salva y vivirá. ¿Cuál era la fe de Jairo? Que Jesús llegara a su casa y pusiera las manos sobre su hija. Al poner las manos del Señor, que según la fe de Jairo, ¿cuál era? La hija iba a ser levantada. Entonces, hermano, nuestra confianza en el Señor debe de ser convincente, debe de ser segura, debemos de estar, hermanos, completamente confiados en esa palabra de Dios, que esa palabra es fiel, que Dios es poderoso, que Dios no ha menguado su poder. Y si usted y yo hasta el día de hoy hemos visto milagros, es porque Dios ha sido grande en misericordia, es porque Él nos ha mostrado su poder. Entonces, hermano, ¿por qué no vamos a confiar en Dios en esta situación si ya nos sacó de muchas a nosotros? ¿A cuántos Dios nos ha sacado de muchas ya? ¿Y cómo lo hizo? Prodigiosamente. Cuando ya no había alternativa, cuando ya se había cerrado todo, apareció la respuesta, apareció la salida. ¿Qué fue? El poder de Dios, hermano. ¿Y cómo lo logró? La confianza puesta en Él. ¿Y cómo lo vamos a lograr hoy? De la misma forma. Jairo va al Señor y dice, si el Señor viene y pone las manos sobre mi hija va a sanar. Su hija estaba agonizando. Pero vean, no solamente él era así. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Oiga y ponga atención a esto. Y había sufrido mucho de muchos médicos, que dice más, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba como las alternativas de la gente. ¿Cuáles son? Las salidas humanas. Las alternativas de la gente es el dinero. La gente cuando tiene dinero va a los mejores médicos. La gente cuando tiene dinero, hermano, tiene un buen seguro médico. Pero ¿qué tal cuando ese seguro médico le dice, la enfermedad que usted tiene ya no se la cubre el seguro? ¿Qué le queda a esta gente? ¿Cuál es la alternativa a seguir? La que tenemos nosotros ya, ¿verdad, iglesia? Entonces démosle gracias a Dios que estamos en el lugar seguro. La mejor alternativa que nosotros tenemos es Dios. No es la última, es la primera. Eso es lo que usted y yo debemos de aprender esta tarde. La alternativa de Dios no es la última, es la primera. Y es la mejor. ¿Cuándo va Jairo a Jesús? Cuando su hija la ve, ¿cómo? Agonizando, ¿verdad? ¿Cuándo va la mujer a Jesús? Cuando tiene el flujo de sangre. ¿Cuándo, hermano? Cuando dice que se había gastado todo y había sufrido. Claro, hermano, una enfermedad de esas es vergonzosa. Una enfermedad de esa es costosa. Una enfermedad de ese tipo, hermano, en aquel tiempo era que le imaginasen. Y lo peor, hermano, ¿cuántos sabemos que hay cosas en nuestros cuerpos que son vergonzosos, hermano, hablarlos públicamente? Por eso que el versículo 25 describe, el 26 dice, y había sufrido mucho. ¿De quién había sufrido? ¿De la enfermedad solamente? ¿O de qué? De muchos médicos. ¿Qué quiere decir? Que anduvo de arriba para abajo. ¿Buscando qué, hermanos? Alternativas. Buscando, hermano, ¿cuál era la mejor alternativa? La mejor alternativa, ¿cómo se llama? Dios. Claro, hermano, es vergonzoso. Y a nosotros nos pasa. Vamos de un médico y nos dice, le vamos a hacer un chequeo médico y sáquese 5 exámenes. Pues de barato, ¿verdad? Y nosotros vamos y gastamos. Y mire, usted tiene en este examen esto, en este examen tiene lo otro, en este examen tiene lo otro. Y usted dice, no, aquí ya me dieron mala noticia. ¿A dónde va? A otro médico. ¿Y qué pasa mientras usted está yendo a médico, hermano? Usted se está desgastando. Usted está sufriendo mucho. Va con aquella, a ver qué me dice este médico. Y dice, hermano, a revisarlo otra vez. Vaya, le dice, vamos a revisarlo. Y usted va otra vez a pasar la vergüenza, ¿verdad, hermano? Así le toca al hombre cuando no ha entendido que la mejor alternativa es la palabra de Dios, la cual es la única, no es la última, pero es la mejor. La mejor alternativa es Dios. Lo que usted está haciendo hoy, esa es la mejor alternativa. Dijo uno de los discípulos del Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes, ¿qué? Palabras de vida eterna. Entonces, los dos casos, ¿qué muestran, hermano? Para ellos, ¿quién fue la última alternativa? Jesús. Mas, sin embargo, no debe de ser así. Continúe, versículo 26, ahí estamos, ¿verdad?
Y había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Y qué más dice? Y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, ¿qué dice? Le iba peor. Le iba peor. ¿Hasta cuándo esta mujer recibe sanidad, hermano? Hasta que busca la mejor alternativa, la que el único precio que usted y yo debemos de poner, la confianza puesta en Dios. ¿Cuánto cuesta confiar en Dios? Vamos a ver, económicamente le tengo una noticia: nada, ni la ofrenda. ¿Cuánto nos alegramos por eso? Ni la ofrenda, hermano. Confiar en el Señor no tiene precio. La ofrenda es algo que usted da, pero no significa que por eso Dios me va a bendecir. Dios me va a bendecir aunque yo no tenga cómo darle una ofrenda. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Entonces la mejor alternativa es Dios, la más barata y la mejor. La mujer esta había gastado todo su dinero. Jairo había buscado alternativas también. Cuando se encontró que su niña estaba agonizando, ¿a dónde fue? Al Señor. Dice el versículo, ya encontramos en qué condiciones está esta mujer, ¿verdad? Está en condiciones quizás en lo saludable estaba mal, pero no solamente eso, agréguele que ya estaba económicamente peor. Así lo dice la Biblia, le iba como peor. ¿Por qué muchas veces al mundo y a la gente le va peor, hermano? Por no buscar esta alternativa que es Dios. Por haberse alejado tanto de Dios la gente, como tienen dinero, hermano, no para arriba y para abajo. ¿A usted lo vende menos? Cuando se les acaba el dinero, ¿cree usted que ora por mí? Y no nos estamos burlando. Cuando esta debería de haber sido la primera alternativa. Buscar la misericordia de Dios. Esto es lo mejor, hermano. ¿Cuántos saben que mucha gente que tiene dinero no se puede sanar? ¿Hasta cuándo van a buscar a Dios? Hasta que se les acabe. ¿No se han dado cuenta, hermanos, que la alternativa saludable, la mejor es la de nuestro Dios? ¿Verdad? Dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare solamente su manto, ¿qué decía? Seré salva. Porque había oído que Jesús sanaba. ¿Qué costo tenía eso, hermano? Nada. ¿Qué necesitaba esta mujer nada más? La confianza puesta en Dios. ¿Y qué? Ya la tenía. ¿Pero hasta cuándo la tuvo? Hasta que ya no tenía nada. Continúe. 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Le funcionó la alternativa? Sí. Y sabe, hermano, que lo que no se ha dado cuenta la gente es que esto en sí no es una alternativa, una realidad, hermano. Dios es el único camino, verdad y vida. Amén, hermano. Dios no solamente es una alternativa, es la solución a nuestras vidas. Entonces la fe, hermano, es algo que vale, hermano, más que el oro y la plata. Tiene un valor inquebrantable la fe. Tiene un valor que no se puede medir económicamente la fe. La fe, hermano, es capaz de hacer milagros que usted quizás ni se lo ha imaginado. Mire, hermano, conocemos en este tiempo de gente que Dios le ha sanado y que tiene testimonios de que han sido sanos de enfermedades mortales. Y solo lo ha hecho ¿quién? El poder de Dios. Por eso usted y yo, nuestra confianza puesta en Dios debe de ser segura. Debe de saber, hermano, que usted ha elegido el mejor camino, la única alternativa y la mejor, que es nuestro Señor Jesús. Cuando la mujer dice que decía dentro de su corazón, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva, seré sana. ¿Y qué le pasó? Enseguida dice, fue sanada. ¿Cuánto le costó eso? ¿Tiempo? ¿Le costó tiempo? No. ¿Le costó dinero? No. Así es Dios, hermano. Dios no ve, no, este no tiene pisto, a este no lo va a sanar. No. No importa la necesidad. Lo que importa es la fe que tengamos en nuestro Dios. ¿Qué más dice el versículo 30, verdad? Luego, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron,
ves la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué es lo que provocó el milagro en esta mujer? La fe. Alguien, como dice ahí, ¿verdad? Mucha gente dice, hermano, ¿y por qué el Señor dice quién me ha tocado? Si mucha gente le apretaba como los que estaban alrededor de él. Lo que sucedía es que el Señor Jesús había percibido de que alguien se acercó a él con fe. ¿Y por qué esta mujer no fue a pedir el milagro así abiertamente? Lo hemos explicado muchas veces. Porque esas enfermedades en aquel tiempo eran conocidas como parte de lo que se conocía como las enfermedades que ponían en condiciones de inmunda a las personas. El flujo de sangre era parte de lo que aquello que podía decir, esta persona entonces está inmunda. Entonces no podía salir, no podía andar tocando cualquier cosa, porque lo que tocaba, ya decían, lo tocó la mujer inmunda. Entonces todo lo que le tocara a ella, ¿cómo iba a estar? Inmundo. Hizo algo en contra de lo que estaba establecido por la ley, se podría decir. Mas sin embargo, no era que lo hizo adrede, lo hizo por necesidad. Amén, hermanitos. Y Dios, ¿qué había visto en ella? Esa fe. Pero vayamos a la introducción del mensaje del cual estamos en esta tarde. Para entender, hermano, que lo mismo que le tenía la mujer, la fe en el Señor, esa misma fe tenía Jairo. Pero ¿qué sucede? Muchas veces aparece que la adversidad, en vez de mejorar, empeora la situación. Vea lo que dice el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija, ¿cómo está? Ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Mucha gente le va a decir, ¿para qué está yendo a la iglesia? ¿Para qué está yendo allí si a usted de nada le sirve? Usted está perdiendo el tiempo. Esas son las palabras que oímos de la gente que no tiene la misma fe que nosotros tenemos. ¿Quiénes son los que le debilitan la fe a usted y a mí? ¿Quiénes son los que se ponen negativos? Los que no tienen la fe como usted la tiene en el Señor. Amén, hermano. Por eso nuestra fe debe de ser diferente a lo que el mundo dice creer en Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? El mundo dice creer en Dios, pero usted no cree en Dios como el mundo cree. Amén, iglesia. Para usted y para mí, nuestro Dios es real. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios tiene la capacidad de ayudarnos. Nuestro Dios está pendiente de nosotros todos los días. Para nosotros, nuestro Dios, ¿qué es? Lo primero, hermano. Para ellos, ¿qué es Dios? Un amuleto. Un amuleto. ¿Cómo así? No, lo primero que hacen dice, ay, ojalá que Diosito, primeramente Dios me ayude. Pero lo dicen como un amuleto, no lo dicen con una fe y una convicción como la que usted y yo debemos de tener. Usted y yo, hermano, nuestra fe no es igual a la de ellos. Ellos no tienen la misma fe que usted tiene. ¿Cuántos creemos que vamos a ser sanos de nuestras enfermedades? Por fe, hermano. Yo creo que Dios me va a ayudar, amén. Pero el mundo no cree de igual forma como usted, por lo cual va a venir a su vida y le va a querer debilitar su fe. Y le va a decir, ya ve, mire cómo está. Cada día va peor. Usted siga confiando en el Señor, porque usted sabe en quién ha creído. A Jairo le dijeron, no molestes más. La palabra descrita en el versículo 35 es esa, ¿verdad? Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. La pregunta, ¿para qué? ¿Qué dicen? ¿A quién? Según la gente estamos nosotros, ¿qué? Molestando a Dios. La gente, hermano, no ha entendido lo que nosotros entendemos. Entendemos que Dios escucha nuestras oraciones, aunque tengamos dificultades. ¿Entendemos que Dios está atento en este día a escuchar nuestras necesidades, iglesia? El mundo no sabe eso. Por eso que cualquiera, hasta aquí pueden venir y usted que está haciendo aquí, usted sálgase, vamos a lo mejor a hacer algo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esta fe que usted y yo tenemos. Porque la alternativa de ellos, para ellos la iglesia, para ellos el orar, para ellos el leer la Biblia, para ellos el congregarse, ¿qué es, hermano? Hasta lo último, para usted y para mí, es lo primero.
Dice que le dijeron, ¿para qué lo molestas? Pero como la gente ignora, hermano, que quien tenía el control de la situación era Jesús. Como que si no supiesen que el poder de Dios estaba en Jesús, ¿verdad? Que le dijeron, ya, Jesús ya no puede hacer nada aquí porque la niña está muerta. ¿Qué estaban diciendo estos hombres, hermano? Estos hombres estaban diciendo, Jesús no pierde el tiempo. ¿No creen ustedes que eso le quisieron decir? Cuando le dicen no molestes más. ¿Sabe quién responde? No responde Jairo. Vea la respuesta, el versículo 36. A Jesús le dijeron no molestes más al maestro, o a Jairo. ¿A quién le dijeron no molestes más al maestro? ¿Ah? ¿A Jairo? ¿Quién responde? Jairo o Jesús. ¿Quién va a responder por usted? Pero ¿cuándo va a responder Jesús por nosotros? Cuando nuestra fe sea genuina. Cuando nuestra convicción esté segura de que Dios verdaderamente está de nuestro lado, entonces Dios va a responder por nosotros. Le tengo una noticia: si usted ya encomendó algo al Señor para que Dios le ayude, deje de estar dudando, porque el Señor ya empezó a trabajar en su milagro. ¿Cuántos estamos de acuerdo en esto, hermano? El Señor ya empezó a trabajar en nuestras vidas, amén. No lo dejemos mal entonces. ¿Qué tal si Jairo le dice, Señor, ya llegaste tarde? Mire quién responde en el versículo 36. ¿Lo lee conmigo, iglesia? Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga. ¿A quién le habló Jesús? ¿Ah? ¿Y quién era el principal? El necesitado. ¿A quién Dios le va a hablar entonces? ¿A los que quieren quitarnos la fe, o a usted y a mí? A nosotros, hermano. A nosotros. La comunión de Dios es entre usted y Dios. Entonces Dios le va a hablar ¿a quién? A usted directamente. No, ¿por qué? Mire, usted deje de estar perdiendo el tiempo ahí. Hermano, deje que Dios le hable a usted. Deje que Dios responda por usted, para que sea Dios dándole una palabra de fe. La palabra que el Señor le da, le dice a Jairo lo siguiente en el versículo 36. No temas. ¿Qué le dice? ¿Qué le dijo? No le hagas caso a estos. Amén, hermano. Si me has mandado allá, porque ¿cuántos sabemos que lo fue a traer a donde estaba el Señor? ¿Hacia dónde iba Jesús? Ya iba camino al milagro. Pero ¿qué querían aquellos hombres? Que Jairo devolviera al Señor Jesús y le dijera, Jesús, regresate que ya es por gusto. Si el Señor ya empezó la obra en nosotros, dejémosla que termine. ¿Y cómo es que nosotros podemos hacer que el Señor Jesús se regrese? Si ya no confiamos en Él. Si Jairo en ese momento no oye la palabra de Dios, quizás Jairo, cuando le dijeron tu hija ha muerto, se sintió triste. Claro, era su hija, pero ¿sabe qué, hermano? Él siguió confiando en la palabra que Dios le dio. Versículo del 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino... Esa fue la palabra que había creído ¿quién? Jairo. ¿Cuántos creemos que podemos recibir un milagro? ¿Cuántos creemos verdaderamente que Dios puede hacer un milagro? Dios lo puede hacer, hermano. Si usted cree eso, Dios ya lo empezó a hacer. Empiece usted a creer y a confiar, aunque le digan lo contrario. Aunque la situación se vaya poniendo más difícil, usted debe de saber en quién ha creído. Usted no ha creído a la palabra de este hombre, usted ha creído a la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios fue la que le dijo a Jairo, no temas, cree solamente, caminemos, le dijo. Y los que no tienen fe, aquí dejémoslo. Ya solo se llevó a 3 de sus discípulos. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Ahora, entrando en la casa, le dice, ¿por qué están llorando? La niña no está muerta. ¿Quién está diciendo eso? El que tiene el poder de decir sí o no. Ahora, versículo 36, 39 dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme.
Pero ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros hemos creído la palabra de Dios? Muchos se burlan, muchos nos tildan de locos, muchos no solamente eso, se avergüenzan. Uy, pobrecito. Ahí le han dicho que Dios es poderoso y miren cómo está. Y eso muchas veces lo deprime. Siga caminando que Dios hará la obra en su tiempo, hermano. Dice el versículo 40, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi. ¿Cuál es la palabra que hoy usted se debe de llevar? Talita cumi. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué dice ahí? ¿Qué quiere decir? A ti te digo. ¿A quién? A una muerta. Para los hombres, amén. Aquello que Dios, hermano, va a levantar, para muchos está muerto, para muchos es imposible, para Dios no. A eso, hermano, que aparentemente no tiene solución, el Señor Jesús le dice, Talita cumi. A ti te digo, levántate. ¿Y qué es eso, hermano? La mejor alternativa, la única. Porque Dios no es solamente la primera, es la única. Amén, hermanos. ¿Le costó a Jairo dinero? No. ¿Le costó a la mujer dinero sanarse? No. ¿Qué era lo único que tenía que tener a cambio? Su fe. Es la única alternativa, hermano. Jesús no es la última ni la primera, es la única. Y la más segura. Así que cuidadito. Oh, yo tengo dinero, creo que puedo pasar unos buenos días ahí, ¿verdad? Hubo un hombre que dijo, oh alma, acuéstate y reposa porque mucho dinero has acumulado, ¿verdad? Deshace tu granero, hazlo más grande, y alma, ¿qué le dijo? Descansa. ¿Cuál fue la palabra que le dio el Señor a ese hombre? ¿Cómo le dijo? Necio le dijo. Ahora. Entonces nuestra confianza debe de estar en la única alternativa. No es nuestro dinero, no son nuestros familiares, no es nuestro trabajo, sino el Todopoderoso. Allí debe de estar nuestra confianza. ¿Hasta cuándo la mujer buscó al Señor, hermano? La que estaba con el flujo de sangre. Cuando ya no tenía dinero, cuando ya había sufrido mucho, muchos médicos la habían quizás hasta revisado, como les vuelvo a repetir, es una enfermedad muy vergonzosa. Ella se sentía hasta frustrada, pero el único que podía hacerlo no le costó ni tan siquiera $1 o un denario, la moneda de aquel tiempo. No le costó nada, solo le costó que tuviese fe en que esa era la única alternativa. A Jairo, cuando su hija estaba agonizando, no le costó nada también, nada más que poner su confianza en que Dios podía sanarlo, como usted y yo en esta tarde. Aquello, hermano, que parece que está muerto, llévelo a Jesús. Póngaselo a Él. Y si usted le va a traer los problemas a Jesús, ponga bien atención a esto que Dios nos quiere decir de esta noche. Si nosotros hemos venido aquí a traerle nuestras dificultades, hermano, pues esperemos que Él obre. Y no estemos dudando, porque si dudamos va a pasar, hermano, que va como que sí. Miren, ¿qué tal si Jairo le dice al Señor, ya dicen que se murió, ya no vayan? ¿Qué hubiera pasado? ¿Para qué me fuiste a traer? Le iba a decir el Señor Jesús, ¿o no, hermano? Entonces, si nosotros hemos confiado que Dios va a hacer la obra, confiemos. Hasta que Él la haga. Porque cuando el Señor entró a aquella casa, allá había muchos que velaban a la niña. Que les dijo, sálganse, porque vamos ahora, ¿qué? A demostrar que la niña no está muerta. ¿Qué le dijo a la niña? A ti te digo, levántate. Amén, hermano. ¿Cuántos queremos que el Señor llegue a nuestra casa, llegue a nuestra vida, llegue a nuestro problema y nos diga lo mismo? Amén, hermano. Entonces caminemos con Él. Entonces confiemos en su palabra. Entonces sigamos caminando junto con Él, aunque muchos nos hagan burla, aunque muchos nos quieran detener, aunque muchos nos vayan a querer, hermano, poner un alto y nos vayan a decir, ya no sigas. Acuérdese, Jesús va con usted. No lo detenga, porque Él va a hacer un milagro a su casa. No se detenga, hermano. Déjelo que el Señor llegue hasta donde Dios quiera llegar con usted. Hasta allí vaya. ¿Hasta dónde quiso llegar Jesús con Jairo? Hasta donde estaba la niña. Y no para eso lo fue a traer en el versículo 21, pues se recuerda.
Ahí decía en el versículo 22, ¿verdad? Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea que salva y vivirá. ¿Para qué lo había ido a traer Jairo? Para que fuera a su casa y le pusieran las manos. En el camino le dijeron muchos: no molestes al maestro. En el camino le dijeron: ya está muerta. Llegó a su casa y la estaban velando, pero él había llevado a quien podía hacer todavía algo. Amén, hermano. ¿A qué ha venido usted aquí? A buscar a ese que todavía puede hacer algo por nosotros. ¿Tiene nombre? Jesús de Nazaret. El Señor Jesús. Espere que Él llegue a su casa y haga la obra. Espere que Él llegue el día en el cual Él diga: ahora, a ti te digo, levántate. Amén. Terminamos en el último versículo cuando dice el 42. Y luego la niña se levantó. Y andaba pues, tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero Él les mandó mucho que a nadie lo supiese, y dijo que se le diese de... A los muertos se les da de comer. ¿Va que no? ¿Cuántos de los que estamos aquí todavía comemos? Y bien, ¿verdad? Y no poquito. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Entonces el Señor dijo: por favor, denle comida a esta niña, porque esta niña no es de los muertos. Esta niña está viva porque es para la gloria de Dios. Amén, hermanitos. ¿Y qué fue lo que hizo que esa niña fuese sana? La única alternativa que tenía Jairo. ¿Cuál es la única alternativa que tenemos nosotros? En lo que sea económico, en la salud, en lo familiar. Hermano, la única alternativa tiene nombre: Jesús de Nazaret. ¿Y cómo llegó a Él? Por medio de la fe. Como llegó la mujer del flujo de sangre, y como también llegó Jairo. ¿Hemos aprendido algo esta tarde? ¿Hemos aprendido algo? ¿Qué hemos aprendido? Que Jesús es la única alternativa. No tenemos otro camino. Solo Él puede ayudarnos. Vamos a darle gloria al Señor, hermanos, esta tarde. Con esto hemos glorificado el nombre del Señor y digámosle: lo nuestro tuyo es. Lo que tenemos